Bienvenidos a Peregrinos Podcast, donde la fe se conversa. Y hoy estamos con ustedes. Adelante, amigos. Josué Gutiérrez desde Chihuahua, Chihuahua. Josadac Castro desde Camargo, Chihuahua, cerca de Chihuahua, Chihuahua. Y Joy Pérez. Y bueno, este es nuestro primer episodio. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos una primera pregunta para iniciar este podcast. ¿Cuál fue nuestra primera impresión? Cabe resaltar que todos nosotros somos muy diferentes. Los que nos conocen saben lo diferentes que somos. Realmente es que si no fuera por la soberanía de Dios, muchos de nosotros podríamos creer que no podríamos ser tan buenos amigos como lo somos. Así que es una buena pregunta para que tú como oyente tomes en cuenta que este podcast es de caracteres muy diferentes, de igual, personalidades muy distintas, pero de una gran amistad que se ha formado a lo largo del tiempo. Así que vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Cuál fue su primera impresión? ¿Se acuerdan de esa primera vez que se vieron, que nos vimos? Híjole. La primera impresión que tuve de Josadac y de Joy. Hagan de cuenta, y yo creo que ellos lo van a contar más adelante, pero ellos ya se conocían. Spoiler, ellos ya estaban en el seminario un año antes que yo. Yo llegué después. Entonces, yo los conocí ya en grupo. Y de Joy, yo tengo esta primera impresión estando en uno de los primeros cultos ahí en la capilla y ver a esta chica con chinos enormes, el pelo larguísimo y adorando como nadie, ¿no? Porque casi todos los demás estaban muy, muy serios, ¿no? Y ya después, me tocó hablar un poquito con ella porque nos tocó estar en un grupo. Y de Josadac, pues creo que mi primera impresión fue este chavo como que le hace falta como, no sé cómo decirlo sin sonar gacho. No te creas, José, no, simplemente estaba en otro grupo de personas, más con los músicos, porque donde estábamos estudiando también había un departamento de música. Entonces simplemente eran como dos mundos opuestos. Entonces como que acercarme a ellos, pues para empezar, todos tenían, bueno, no te creas, no, la mitad tenía barba y para ese momento pues ni de chiste podía acercarme a ellos, pero tenía la impresión de que pues sabía lo que hacía, al menos eso parecía. Esa fue mi primera impresión, al menos de los dos. Interesante. Cabe resaltar que somos amigos universitarios, o sea, nos conocimos en la universidad, en nuestro seminario, donde estudiamos, y por eso va a haber muchas narrativas o muchas historias que se van a remontar ahí. Entonces, buen punto. Josa, ¿cuál fue tu primera impresión de nosotros? Pues con quien tuve contacto primero fue contigo, Joy. Llegar al seminario fue un tanto lleno de nervios, de incertidumbre, como cuando llegas a llegar a la situación, ¿no? Llegas a una escuela nueva, no conoces a nadie. La escuela donde estuvimos, pues llegaba gente de todos lados de México y también de algunos países vecinos, ¿no? Entonces llevaba ahí el nervio de qué era lo que iba a recibir de las personas. Y también tengo esa imagen de Joy con sus trencitas. De hecho, como tenía presente que la escuela donde estábamos era que albergaba, recibía estudiantes de otros lugares, pues era como que no parece tan mexicana, ¿no? Que realmente no es mexicana, aunque sí lo es. Entonces, el primer contacto fue realmente en clase. Entonces, como yo ya tenía un tiempo antes que ella regresó a retomar primer año con nosotros. Ella ya tenía cierta experiencia, entonces ella ya venía y ya sabía qué rollo, ¿no? Con la convivencia y los nuevos. Entonces, he de admitir que al principio no fue de mucho agrado. Qué raro. Bueno, como spoiler, nuestra amistad ha sido
así como un sub y baja, ¿no? Pero Tóxica, estamos a todo lo que da. aquí es por la gracia de Dios, el poder de Dios para unir personas. Entonces, pues ella ya traía todo ella ya sabía cómo desenvolverse y uno no. Entonces, pues uno se cohibía y pues opté por refugiarme en el que me caía un poco mal. Después me cayó súper bien. Entonces, eso respecto a yo, y esa fue mi primera impresión, mi primer contacto. Y con Josué, pues ahora yo era el que ya tenía experiencia. Me tocó recibirlo como nuevo. Pero no, o sea, totalmente distinto a lo que realmente era yo y al tipo de persona que soy yo. Eh, y fue un tanto difícil también acercarme a él porque ya más adelante quizás se dé el tiempo de platicar más íntimamente de la amistad de nosotros, pero el, fue una amistad medio extraña, porque yo sentía a Josué por su personalidad y su manera de ser, muy distante de la mía. Entonces, el contacto fue algo especial y particular. Entonces, yo sí lo veía así como que, ahí viene este chavo como muy cristiano, que a lo mejor era lo que me faltaba a mí. Estábamos en un seminario, yo creo. Sí, curiosamente, sí. A lo mejor yo al principio como que pensé que era un campamento de 6 meses o algo así. Pero fue eso, más bien un chavo bien enfocado, que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y pues uno ahí anda pensando en fútbol y cosas así, ¿no? Este, hasta que se dio el primer acercamiento, pero todo bien. Muy bien. Pues bueno, mi primera impresión de ustedes. Primero, pues sí, conocí a Josa porque no repetí un año por burra o por no aplicada, sino por Clarato. aclarando. Yo literalmente hice 5 años. ¿Ustedes cuántos años hicieron en la universidad? No, pues lo normal, ¿no? 4. 4. 4. Yo hice 5 porque, bueno, hubo una modalidad de que nos regresaron de año para cursar por SEP. Entonces, el primer grupo en donde yo vi a Josadac eran chavos de tercer año que habían regresado, de segundo año y de primer año que volvíamos a cursar primer año. Y los nuevos, o sea, era un grupo muy grande y muy diverso de personalidades. Y para eso, Josadac venía de Camargo, me acuerdo, unas botas que traías, su cabello chino así, Hombre, chino, y una barba apenas creciendo. Ahorita ustedes ya lo ven desarrollado, ya lo ven con su barba al 100, pero una barba apenas creciendo. Huberta. Ajá, y efectivamente creo que mi primera impresión sí fue de que era un chico que iba, pues sí, a pasarla bien. Yo creo que era de ese grupito, esa bolita que siempre estaba riéndose, que buscaba como hacer conversación con otros, y al final no tuve una mala percepción de él. Al contrario, dije, bueno, es un chico más que viene. O sea, era un grupo tan grande que no había como una primera impresión. Ya después, semestres siguientes, ya empezamos a platicar y a ser más amigos, pero inicialmente esa fue mi primera impresión. Un chico más que viene a divertirse o a pasarla bien, con un look peculiar también, porque además de eso, pues su acento y todo, o sea, era un chico igual diferente, igual que todos éramos muy distintos. Y cabe recalcar que también yo cada semestre llevaba un look diferente de cabello, así que nos vamos a recordar también por eso. Pero bueno, esa fue mi primera impresión de Josa. De Josué, él también ya lo ven más grande y todo, pero cuando llegó al seminario era súper delgadito, de por sí es muy delgado actualmente, pero era sí. muy delgadito, con un corte totalmente diferente, como muy a escuela, muy de escuela. Y la primera vez que lo vi fue justamente en un grupo. Hacían como grupos donde mezclaban diferentes semestres y él estaba ahí sentado. Para eso todo el grupo era como un grupo de chicos más grandes. O sea, había una que tenía Todos. 35, luego otro de no sé cuántos tendría por ahí. 28, ¿no? Por ahí. Por ahí, o sea, era un grupo muy, muy grande. Y Josué, ¿cuántos años tenías para ese entonces? 18, 19. Ajá. 19 acaba de cumplir. Yo igual tendría como 20, uno más, ¿verdad? Que tú. Bueno,
Era muy chiquitito, como muy delgado. Y también algo que tiene Josué es que cuando algo le da pena, se pone rojo. Rojo, rojo, rojo. Entonces le preguntabas algo y él inmediatamente se ponía todo rojo, todo rojo. Entonces llegó un momento en donde cada quien contó como por qué había llegado y comenzamos a preguntarle a Josué qué onda. Y al final nos soltó como un dato súper importante y relevante en la conversación que había como ocultado, ¿no? Que era de su salud. Y eso fue como lo primero que me llamó la atención de él, que como que omitió muchas cosas hasta el momento de darnos como algo que era muy impactante para nosotros en ese momento. Creo que desde ahí lo vi como que, ay, qué lindo, ¿no? Como que está muy chiquito y a ver cómo nos va en esta amistad. Entonces, creo que esa fue mi primera impresión. Pero bueno, hablando de historias de amistad, todos nosotros tenemos una historia individual de amistad, porque estábamos hablando que al final pasaron muchos semestres para que nosotros fuéramos amigos. No ocurrió en el primer semestre ni en el segundo. Josué y Josada tienen su historia aparte. Yo con Josué igual, Josada y yo. Entonces, bueno, ¿por qué no recordar algunas historias de nuestra amistad? José, compártenos alguna que traigas a memoria. Y no, me estaba acordando de todo eso. Eh, es que imagínate si hubiera empezado a contarles lo de la salud, luego, creo que se asustaban todos, porque sí, en ese momento estaba batallando con algo de la tiroides, entonces apenas estaba llevando tratamiento, fue algo que pasé justo ese verano antes de llegar al seminario, entonces pues no quería asustarlos o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera vez que nos conocimos y creo que nos juntábamos una vez a la semana, ¿no? Sí, O, creo que sí. sí. Pero no fue como hasta un mes, 2 meses después, creo, aproximadamente, que te cambiaron de obra práctica. Ah, sí. Sí, porque ¿Qué es hagan de obra cuenta práctica? que sí, obra práctica era esas actividades que teníamos del seminario el fin de semana. Entre semana nosotros nos quedábamos ah, internados ahí y el fin de semana nos salíamos a Juárez, porque realmente el seminario está como a 40 minutos de la ciudad de Juárez. Entonces había un pastor encargado que nos asignaba a cada uno de nosotros una iglesia donde nos quedábamos a servir, desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la tarde o en casos especiales el lunes en la mañana. Y eso nosotros le llamamos obra práctica. Bueno, entonces a mí me toca ir a esta iglesia en Juárez el primer año y la verdad, aunque soy de Chihuahua, realmente Juárez nunca había tenido la oportunidad de ir y mucho menos de visitar, tal cual como para conocer iglesias. Entonces cualquier iglesia a la que me mandaran iba a ser nueva y justamente fue toda una experiencia para contar en alguna otra ocasión. El primer fin de semana y el segundo fin de semana todavía yo creo que hasta la fecha lo recuerdo bastante. El caso es que después como de un mes y medio ya de acostumbrarme un poquito, y desde aquí quiero resaltar que yo tiendo a ser más introvertido que extrovertido. Entonces, para mí, hacer amigos o llegar a esta iglesia nueva, que para empezar era una denominación diferente a la que yo estaba acostumbrado, pues fue todo un proceso, ¿no? Entonces, apenas cuando estaba como que agarrando la onda, pero y no como excesivamente, pues simplemente como empezar a platicar con ellos, fue cuando, no recuerdo exactamente la razón y ya tal vez yo lo diga después, la cambian a ella de obra práctica y justamente la mandan a la iglesia donde yo estoy también sirviendo. Entonces, de repente un fin de semana nos dicen que nos vamos a ir con una compañera que nos daba ride y nos fuimos juntos y nos dejaron, no me acuerdo en cuál, creo que en la primera iglesia, ¿no? La que está en las afueras todavía y de ahí creo que nos fuimos allá. No recuerdo, el caso es que eh, ahí Nos yo no fuimos diría en que se hizo camión, una eso amistad. sí. Sí, sí, Ah, claro, obviamente. sí. No fue una amistad luego, luego porque otra vez no nos veíamos tan seguido, éramos de otro salón y ahí, entre comillas, y obviamente pues la soberanía de Dios, casi casi nos forzó a ser amigos en el buen sentido, ¿no? Porque Sí, pues nos íbamos a ver todos los fines de semana, ¿no? Y al principio literal. pues fue un poco extraño porque para empezar, Joy y yo tenemos diferentes personalidades. Ella sí es más extrovertida, yo soy más introvertido. Ella se había movido un chorro a lo largo del país y conocí un chorro de personas. Yo no, era la primera vez que estaba en otro lugar, entonces imagínense la diferencia, los roces que pudimos haber tenido los primeros meses, pero
a fin de cuentas, entre las pláticas viajando en el camión, los traslados, el simplemente empezar a hacer la vida juntos como compañeros, pues empezó a forjar algo más que solamente compañeros de servicio, compañeros de seminario, y ya se empezó a forjar una amistad. En el caso de Josadac, y esa sí es una historia Larga. que tiene dos perspectivas, la mía y la de él. Con Josadac sucede hasta muy después, porque eso con Joy sucede el primer semestre, segundo semestre, y ya para el tercer semestre mío, pues ya amigos, compas, todo chido, ¿no? Con Josadac, no. Con Josadac creo que es hasta el segundo año y la segunda parte del año realmente que empezamos a compaginar un poquito más por diferentes razones que los grupos de amigos y a fin de cuentas, como lo mencionarán ahorita yo y Josadac, como ellos en su relación y amistad tóxica iban y venían, pues cuando sí estaban juntos o cuando eran amigos, pues era donde nos acoplábamos más, ¿no? Y realmente había un poquito más de amistad, pero realmente no fue, según yo fue hasta el segundo año o el tercero. No, yo creo el segundo. Segundo, ¿no? Pero la segunda parte, según yo. Sí, que está ya Más o casi menos. para el final. Sí, ahí fue cuando, ya lo contará Josac porque no me acuerdo exactamente el momento o cómo fueron las palabras, pero según yo, eh, no sé si llegó a mi cuarto en el pabellón, que es donde nos quedábamos todos los hombres, y simplemente para platicar, simplemente para ser amigos, ¿no? Y fue así, o sea, de golpe, entre comillas, al menos de mi perspectiva, llegó, tocó a mi puerta y desde entonces no se ha salido. Desde entonces seguimos hablando, desde entonces se hizo una amistad, ¿no? Porque a fin de cuentas, a partir de ese momento, eh, ya éramos parte del mismo grupo de amigos y incluso, ¿no? Los que estamos aquí los tres, éramos más, pues, o sea, había más personas que estaban dentro de este grupo y empezamos a hacer más cosas juntos, aparte de clases, que realmente yo nunca compartí salón con Joy y con Josac, salvo la clase de coro, la bendita clase de coro, que ya platicaremos tal vez un poquito de eso, ¿no? El caso es que a partir de ese segundo año empezamos a hablar más, empezamos ahora sí, ya no solo ser los amigos de Joy, que teníamos un amigo en común, sino realmente ser amigos Josadac y yo, y desde entonces, ¿no? Que poniéndonos un poquito más en ese plano, de manera muy personal, yo creo que Josadac se volvió todavía más mi amigo cuando me invitó a su boda y fui a su boda allá en Camargo, y todo lo que sucedió ese fin de semana. Yo creo que fue lo que hizo que realmente nos acercáramos y creáramos una amistad ya verdadera y que iba a perdurar por más tiempo. Wow. Cabe resaltar que a mí no me invitaron a la boda. Ah, pero bueno, Paréntesis. ahí vamos. Muy bien, Siguiente Cosa. punto. Cosa, tú compártenos cuáles historias de nuestra amistad recuerdas. Me estaba acordando, y eso porque en la preparación de este primer episodio empecé a buscar fotos. Ahí encontré unas fotos. eh, Encontré unas fotos que nos tomamos yo y otro chavo y yo, que luego el chavo no alcanzó a terminar, creo, ni el primer semestre. Yo creo que Este, sí las pueden poner, ¿no? Ahí, la edición. Sí, ahí. aquí va a estar la foto. Em, Nos llevaron cuando éramos, pues, llegábamos de diferentes ciudades, no conocíamos la ciudad donde estábamos, entonces a veces nos hacían el favor de sacarnos a conocer algunas partes de la ciudad. Más que nada los puntos que nos iban a ayudar más, donde estaban un supermercado para comprar cosas, un punto fácil y estratégico de reunión todos juntos. Ahí mismo había una parada de camión que nos llevaba directo hasta la escuela. Y no recuerdo, creo que era uno de estos viajes donde nos llevaron a conocer la ciudad, que nos hicieron ver lo peligroso que era el centro de Ciudad Juárez. Y posteriormente de ahí nos llevaron a una plaza comercial. No sé si te acuerdas, Joy, que
estábamos en cierta plaza, no recuerdo el nombre, pero había como un templete donde estaban todos sentados, pero así en un lado había una pared que Sí, tenía un mural. sí, ¿Te acuerdas que había en ese mural? sí, era de Las Vegas. Sí, Era un mural de Las Vegas. sí, entonces estaba así toda la ciudad de Las Vegas y nosotros muy coquet nos pusimos en la pared ahí a que nos tomaran una foto y encontré esa foto donde sale mi look extraño de una cabeza de brócoli encima, una barba que era como de 1 centímetro, sí, una línea, un pantalón militar que usaba yo, que medio exótico, y yo y con sus trenzas. No, en Eh, esa foto tengo el cabello lacio y de fleco. ¿Sí? Creo que sí, 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 sí. Sales ahí como con un flequillo de lado. Costumbre. Bueno, es que es fácil confundir los looks porque cada semestre llevabas Un nuevo look. un nuevo look, una nueva skin. Este, entonces recordaba esa anécdota que teníamos de cómo nos tomamos Exacto. esa foto. Y con Josué, pues al principio coincidíamos mucho en los tiempos de deporte porque pues jugábamos fútbol. Entonces, voy a aprovechar para decir todo el daño que Josué me hizo jugando fútbol. Psicológico será, tal vez. No, mentira. Pasábamos como 1 hora, nos daban al día de algo así de hacer deporte. Entonces, Ujú. ahí teníamos un poco de contacto más. Ya después de esa hora, pues cada quien iba y hacía sus cosas y su grupito, ¿no? Fue hasta que por algunas cosas ahí, más cuando ya me cayó el 20 de que no estaba en un campamento, que, no est- que empecé a tomar un poco más de seriedad. En algún lugar aprendí lo importante que es tener un buen amigo, este, que te regañe cuando es necesario, que te dé un buen consejo, que te aplauda algo o que te rechace algo, pero más que nada eso, ¿no? Porque em, en mi generación, cuando entramos, que conocí a Joy, era muy extraño y yo me hice muy amigo de los de mi edad, porque en nuestro salón había gente de 40 y quule, 30 y quule, Oh, gente que, por ejemplo, Joy se regresó un año, pero había gente que de segundo o tercero se había regresado o tenían que cumplir ahí con algunas materias, pero que ya habían salido. Entonces, pues era más fácil hacerse amigo de los nuevos y de los nuevos que habían entrado conmigo, pues eran puro chavito recién salido de la prepa como yo. Entonces, em, pues era puro cotorreo, puro cotorreo. Me la pasé muy bien. Gracias a Dios que no formé parte de nada ilícito, pero llegó un punto en el que me pregunté, esto sucedió específicamente con la amistad de Josué, pero también en algún momento adquirió sentido con la amistad de Joy, inclusive momentáneamente con la amistad de otras personas. em, que no duraron mucho, pero en su momento fueron buenos. Entonces, fue cuando dije, necesito un buen amigo, ¿no? Además de nuestro amigo Jesús, necesito un buen amigo. Y yo lo he dicho a personas, a mi esposa, cuando le platiqué la historia de mi amigo Josué, hasta el momento ha sido la única amistad por la cual antes de días previos yo de manera simple oré y dije, Señor, este chavo es bien distinto a mí, somos bien diferentes, pero quiero que sea mi amigo, porque ya tenía tiempo ahí medio observándolo. Y a otras personas también, pero al final dije, él es como que el mejor candidato, el mejor partido para ser mi amigo. Entonces, un día bien random llegué ahí a su cuarto y no sé qué estaba haciendo y le dije, ¿podemos platicar? Ya me dijo que sí, quizás un poco sacado de onda. Era como el primer acercamiento Sí, formal, ¿no? O sea, así de que te estoy hablando, ya no es de que pásame el balón, ya es de que te estoy hablando, ¿no? sí. Y ya fuimos a mi cuarto y platiqué y muchas cosas, pero lo principal era
quiero que seas mi amigo, como algo como en el kinder, ¿no? Cuando ves a un niño y le dices que sí quiere ser tu amigo. Y así fue esa anécdota que Josué platicó, vista desde mi perspectiva, y pues hasta la fecha gozo de esta gran amistad, junto con la amistad de Joy también. Y pues sí, también para mí fue muy especial esa anécdota, que a lo mejor abarcaría todo un buen episodio platicar sobre mi boda. Híjole, no sé. No, Tuviera. para mí fue muy especial que Josué estuviera en mi boda. A las personas que quizás pueden llegar a ver este podcast, los considero, se consideran mis amigos, discúlpenme, estábamos en pleno semáforo rojo en pandemia y de que nomás nos dijeron, tienen derecho a 30 personas, super escojan las personas para que puedan venir. Y de todos mis amigos, pues tuve que escoger. Entonces, pues, ahí Josué se puede sentir muy especial de ser elegido, pero también los demás son especiales. Entonces, que Josué estuviera por acá, pues siento yo también que formalizó un poco más de lo que ya estaba, Sí, o unió o consolidó más nuestra amistad, que luego me invitó él a su boda. A lo mejor claro. porque yo lo invité nada más, ¿verdad? Ah, Pero, yo creo que esa es una de tantas anécdotas. Wow. Sí es necesario luego hacer un podcast de qué onda cuando te casas joven, porque todos nos casamos súper jóvenes. sí, Obviamente nuestras historias tienen desenlaces muy diferentes, ni se diga el mío, pero al final yo creo que también es un buen tema. Bueno, pues historias de amistad primero. El lugar donde estábamos, además de ser de Juárez, era un lugar donde tú ibas carretera desde Ciudad Juárez, pura carretera, hasta que comenzabas a ver que comenzaban sembradíos. Un pueblito, otro sembradío, estaba cada vez menos casas, más arena, y al final donde vieras que estaba un arenal o varios arenales, enfrente estaba nuestro seminario. sí, Un lugar completamente solo, en medio de la nada. No había casas al lado, no había casas atrás, no había casas en ningún lado. Ese es el lugar donde nosotros fuimos. Entonces, pues primero, yo creo que todos llevábamos ese nervio. Yo ya llevaba un año más que ustedes, pero bueno, ahorita yo creo que lo comentamos al final. ¿Cuál fue su primera impresión de llegar a ese lugar? no. A mí me dio mucho miedo. Yo igual solo lo conocía por videos y llegué un día antes. Entonces, con el único que fue que se quedó ahí, fue con el velador. O sea, yo tengo una experiencia muy fuerte. Pero bueno, hablando de amistades, pues para eso yo soy una persona que te puede caer o muy bien o te puede incomodar. O sea, no hay otra forma de describirme. A muchas personas sé que les incomoda, a otras como que, qué chido que me recibe, qué padre que es como ese apertura para conocer a otra gente. Pero específicamente con Josué, como él bien lo dice, él es muy introvertido. Creo que ahora mucho menos, igual por tu ministerio y demás. Pero en ese punto, además de ser muy joven, pues era muy fresa. Más, o sea, yo creo que si digo fresa, era Josué. O sea, no sé, como que Caray. su personalidad. Ya después cuando lo fui conociendo, desde esa vez que tú cuentas que nos fuimos en el camión y demás, éramos Josué y su mochila Nike, una negra que nos acompañó por 3 años, Aguantó, adoptadas, aguantó bastante. y que se llenaba de todo. Y yo creo que llevaba como una mochila y 1000 bolsitas porque yo no tenía una maleta. Entonces llegamos a esa iglesia y lo que comenzó a pasar es que Josué como que se dio cuenta que yo ya conocía gente, porque yo ya conocía gente de ahí. Yo había estado en centros de rehabilitación antes de que me mudaran a esa iglesia. Entonces ya conocía gente y entonces comenzaron como a delegarme a mí también cosas, porque Josué en ese entonces él iba solo. Y le acuerdo mucho de los desayunos. Es interesante porque siempre era huevo, ¿no? Pero Josué, recuerden, era creo la primera vez que salías así como tal de tu casa, ¿no? Sí, O sea, Josué, me acuerdo mucho, mucho, y creo que es una buena historia. Yo estaba los domingos haciendo de desayunar y le digo a Josué, le paso un plato y le digo, ten Josué,
y tiene estos huevos. Y le paso un tenedor. Y le digo, bate los huevos. ¿No te acuerdas? Sí, claro. Pero yo no lo voy a contar porque me da vergüenza. Bate los huevos. Y entonces yo estoy calentando tortillas, no me acuerdo qué rollo, y volteo. Y Josué seguía con el tenedor así, los huevos y el plato. Y le digo, José, bate los huevos. Y él así como que, bueno, quiebra el huevo, quiebra el segundo huevo, y se sigue quedando así con el tenedor. Me dice, es que pásame la batidora. Yo le dije, Que no me acuerdo de eso. ¿cómo usar una batidora para 2 huevos? No sabía batir un huevo. O sea, a ese grado de inexpertos íbamos, ¿no? Tengo muchas experiencias así con Josué. Como él bien dice, somos de contextos muy diferentes, muy diferentes. O sea, creo que para ese punto de la historia, el hecho de llevar un año antes, haber estado en otros lugares y en mi contexto familiar, y el contexto de Josué era totalmente distinto. Fue una amistad que se fue formando entre crecer juntos. Yo creo que al final crecer Sí, como personas, crecer igual en nuestro entendimiento de la fe, porque mucho de nuestra amistad fue cuestionarnos muchas cosas. O sea, realmente, uy, sí. si tú dices que hablaban, realmente no hablamos cosas vanas. O sea, creo que todos nuestros fines de semana eran de muchas cosas profundas. O de, oye, ¿aprendiste esto? O lo cuestionaba José. O sea, yo ya iba un año antes. Él iba entrando. Ya sabía las respuestas. Ajá, y yo siempre lo cuestionaba. Y él, como es cierto punto así medio orgullosín, investigaba luego. Yo me acuerdo mucho, siempre investigabas, o sea, nunca te quedabas con la duda. Y luego me decía, ya dime, ya dime. O sea, fue una amistad muy padre esos años, los recuerdo con mucho cariño también. Y hablando con Josa, pues Josa, la primera instancia fue esa, un chico con cabello así chinito, con su barbita. Y como hablamos, la amistad de José y yo, pues siempre fue muy tóxica. Pero antes de hacer este podcast hablábamos del por qué y siempre fue por los amigos externos. En el seminario siempre eran como los grupitos. Siempre había grupitos para con quién te sentabas a comer, con quién salías a cafetería o biblioteca, etcétera. Y bueno, yo comencé a ser amiga de Josa cuando nos hicimos amigos de otro amigo que se llama Andabaso. Así que si Andabaso nos escuchas, pues qué bonito, espero nos recuerdes. Pero bueno, Andabaso era otra persona muy extrovertida, muy, sí, muy relajante, igual que Josadak. O sea, si ustedes pueden pensar como un escenario, Josadak era un niño relajento, Josué era el niño aplicado y yo una niña muy dispersa, pero a la vez como enfocada también, ¿no? Como tratando de ese equilibrio. Todo Entonces, el espectro estaba ahí. sí, pero estaba ahí. O sea, entonces, yo recuerdo que Josadak también siempre era como de que nos hacía reír, el que hacía cosas ocurrentes con Andabaso, o sea, siempre eran de esos chicos que ponían el ambiente en el salón, o que se les ocurría algo y lo hacían, siempre, siempre. Entonces tenemos incluso videos, ¿no? Me enviaste recientemente unos videos donde se ponen una canción y estamos bailando, o sea, era ese ambiente que Josadak siempre provocaba, pero a la vez creo que algo que también no se ve a simple vista de Josadak es que es una persona que sí es sensible. O sea, él es capaz de empatizar. Y eso es algo que yo recuerdo mucho, porque él estuvo conmigo en un proceso, bueno, Josué también, de un novio que luego, ay Dios, ya luego diremos, pero él estuvo ahí y recuerdo que él también se ponía triste. O sea, si yo estaba triste, él estaba triste y me decía, pero es que ¿por qué? Y así como que a él también le duelen las situaciones que le pasa a los demás. Entonces, creo que siempre en esos puntos como de crisis, volvía a conectar con Josadak, ya sea fueran crisis propias o crisis de otros amigos. Es cuando Josadak y yo volvíamos a ser amigos, como que, oye, supiste. Y además de que Josa siempre le gustó el chisme y siempre me contaba un buen de cosas. Si quieres luego censuramos chisme, pero me contaba un buen de cosas. Entonces, esa era la confianza que había entre amigos. Siempre decir, ¿puedo contarte esto? ¿Sí o no, Josa? ¿Sabías que te diste cuenta que Ándale. Oye, escuchaste ayer? ¿sabías esto? Ajá. Siempre volvíamos a conectar por eso. Y bueno, así me acuerdo de mis amigos. Y bueno, estas son algunas de las historias. Yo creo que a lo largo de los siguientes episodios tendremos muchas más.
pero hay algo en común que nos une y es nuestra fe y nuestra convicción en Cristo. Creo que ninguna de nuestras amistades podría sacar fuera de la ocasión o ecuación, perdón, a Dios. Dios definitivamente, ahorita decía Josué, creo que nos unió con propósitos eternos, definitivamente. Las convicciones que hemos tenido, creo que sí impactaron no solamente a nuestro grupo de amigos, sino a nuestro seminario. Luego hablaremos un poquito más de eso, pero al final creo que nuestras amistades sí edificaron y sí nos ayudaron a crecer en el Señor. Entonces, no nos queríamos quedar con eso, queremos compartirlo con ustedes. Y así que si pudiéramos decir, ¿cuál es el propósito de este podcast, Josué? ¿Qué nos dirías? Pues que está un poco en el nombre y en la frase que dijiste al principio, por si no la escucharon, la pueden volver a escuchar desde el principio o aquí mismo, ¿no? El podcast se llama Peregrinos y hablamos de peregrinos porque entendemos a fin de cuentas que este no es nuestro hogar, que aquí estamos solamente de paso, pero también, y es la frase que decía Joy, donde la fe se conversa. Lo que buscamos simplemente en este podcast, el propósito es conversar de nuestra fe, es hablar de lo que hemos vivido, el proceso en el que estamos viviendo ahorita, el camino que hemos recorrido, porque entendemos que para empezar no nos sabemos todas las respuestas, pero para eso estamos todavía caminando. Seguimos en el proceso de aprender, de mejorar, de ser más sabios y quisiéramos compartir eso con, con la gente, lo que hemos vivido, lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, ¿no? Y no tanto como tipo chisme, sino simplemente por la fe que tenemos en común, porque a fin de cuentas, como decíamos los tres, lo que nos unió más que el salón, más que el seminario, más que lo que sea, porque a fin de cuentas, si se van a dar cuenta que somos muy diferentes en unos aspectos, lo que nos une y a lo que siempre podemos hablar es de nuestra fe. Y eso es lo que queremos hacer, hablar de por qué somos cristianos, qué nos hace cristianos, cómo vivimos como cristianos en este mundo en el que caminamos, en el que estamos transicionando hacia algo mejor. Y es lo que buscamos a fin de cuentas, poder platicar de eso, de nuestras experiencias, del conocimiento que Dios nos ha permitido tener, pero que sea algo que va avanzando. Porque, por ejemplo, lo que hablemos la siguiente ocasión va a ser con el conocimiento ya de una semana, de un mes de diferencia. Y puede que no suene como la gran cosa, pero a veces Dios en un mes puede tratar con nuestra vida de manera muy dura o de una manera muy precisa. Y eso nos va a hacer cambiar y ser una persona diferente en el camino. Más o menos eso es lo que queremos hacer. Muy bien. Tú, Josa, ¿qué esperas del podcast? Pues estoy muy expectante, la verdad, de todo esto. Me identifico mucho de principio a fin con la intención que tenemos, porque de manera muy personal mi vida ha sido así, de encontrar, ahorita lo hablábamos, de encontrar estas amistades en el camino. Estamos por aquí de paso, qué mejor que acompañados de una buena amistad que vaya, que te acompañe en este caminar cristiano, que puede ser bonito, puede ser difícil, puede ser complejo, gravoso, dudas, incertidumbre, demás. Este, y el poder platicar en momentos de nuestra fe, conversar nuestra fe de una manera muy práctica desde la cotidianidad de nuestra vida, así como en lo complejo o en del ministerio, por ejemplo, en la formalidad también, pero incluso en las cosas pequeñas de nuestra vida, creo que ayuda muchísimo, como Josué nos decía ahorita, y yo también creo que no tenemos las respuestas de todo. Podemos dar algún consejo en base a nuestra poca experiencia, pero que lo que hemos aprendido en este caminar, en este peregrinar, corto o largo, dependiendo quien lo cuente, y también desde el contexto de cada uno de nosotros, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos procesado, aunque seamos
más o menos ahí de las mismas corrientes teológicas, hemos vivido y hemos aplicado nuestro conocimiento de distintas maneras, y eso comunicarlo a alguien yo creo que va a ser muy interesante y de muchísima ayuda. Yo, si de algo les puedo servir, a lo mejor en momentos va a ser de lo que no deben de hacer. Entonces, estoy aquí para poder compartir mi poca experiencia de decisiones, perdón, que no fueron muy buenas, pero al final terminaron dejándome un conocimiento y un amor por Dios, tan grande, que es lo que me tiene, ahorita aquí, pretendiendo compartir este mensaje para todos, ¿no? Y sobre todo, no me gustaría omitir que es más interesante este caminar porque la mejor compañía ya la tenemos, y con nosotros va Cristo, va Dios ahí caminando con nosotros, y podemos hablar un sinfín de cosas de la vida, em, donde ahí va Dios y van más peregrinos, van más compañeros. Ahorita somos nosotros los tres mosqueteros, por así decirlo, pero ojalá seamos más, ojalá se nos sumen más personitas por ahí, que podamos tener ahí nuestro club de peregrinos, una bonita comunidad donde vamos a poder platicar desde quizá de lo complejo, más pastoral, más sencillo, más práctico, hasta lo más cotidiano de nuestra vida. Muy bien. Pues bueno, yo sí les puedo decir algo de este podcast. Son tres amigos hablando de lo que han crecido. Creo que muchas veces nos ha tocado también esperarnos. El hecho de ser peregrinos es ver atrás también y decir, no camino solo, camino con alguien más. Y creo que nos hemos apoyado en esos momentos en donde también hemos sido débiles en la fe, que es una realidad. Es una realidad, no por haber salido egresado de un seminario, no por haber sido teólogo, lo que sea, te quedas exento de olvidar, de aplicar o incluso de tener esas convicciones en medio de la prueba. Pero sí hay amigos que te vuelven a ella, o sea, que te recuerdan de dónde es que el Señor te ha sacado antes, quién es tu Dios y que al final Él siempre permanece fiel. Entonces, pues así cerramos este primer episodio de Peregrinos Podcast, esperando que nos escuches la siguiente vez, que nos veas por ahí en redes. Síguenos en Facebook, Instagram y en otras redes sociales que posiblemente estaremos por ahí. Así que gracias por escucharnos y espéranos la siguiente ocasión. Bye.